Gigantescas inconsistencias en los recursos de 8 municipios de Córdoba para la atención de adultos mayores sugiere la revelación de un nuevo escándalo de corrupción en el departamento. Personas al parecer muertas que reciben atención, cédulas inexistentes, suplantación de beneficiarios son solo la punta del iceberg de lo que muchos llaman desde ya el cartel del bastón. Esta es una historia exclusiva de la unidad investigativa de Redman Noticias. La historia comenzó en 2016 cuando la gobernación de Córdoba, en manos de Edwin Besaile, hoy suspendido por la Procuraduría por presuntos actos de corrupción, giró recursos por 4.000 millones de pesos a 8 municipios para la atención de los adultos mayores del departamento. 6 de esos municipios contrataron a la misma entidad sin ánimo de lucro, Gotitas de Prosperidad. Pero los documentos de soporte dejaron al descubierto que la ejecución de los contratos habría rayado en la ilegalidad. Una serie de planillas en poder de Redman Noticias en las que se consignan los nombres e identificación de los abuelos y en las que se certifica que recibieron la atención contratada serían la prueba contundente de que muchos de ellos no accedieron a los servicios. La razón, algunos de quienes aparecen en las planillas están muertos, su identidad no corresponde a su verdadero nombre o la cédula que se registra sencillamente no existe. De hecho, en algunas de ellas simplemente hay una huella para certificar la atención de los ancianos, que según los convenios debían recibir atención integral, incluyendo alimentación, salud y recreación, entre otras cosas. Hay 3 tipos de inconsistencias en las planillas. La primera es consignar números de cédulas que no existen. Para verificarlo basta, por ejemplo, hacer un cotejo del nombre y el número de documento con el sistema de la Procuraduría para solicitar el certificado de antecedentes disciplinarios. El resultado es contundente. Por ejemplo, en esta planilla, tramitada en el municipio de Valencia, se certifica que Eduardo Enrique Rivas Castillo, identificado con cédula 1084-6042, recibió la atención a satisfacción. Aparece la firma del abuelo, pero al confrontar ese número de cédula, el sistema de la Procuraduría revela que el número no existe, tal como se evidencia en esta imagen. Otro ejemplo en otro municipio. En esta planilla se certifica que en la población de Los Córdobas, el señor José de los Santos Andrade, identificado con cédula 68, 73, 11, 17, recibió atención. Nuevamente consultamos en la página de la Procuraduría y la cédula no existe, tal como se puede apreciar acá. La segunda modalidad consiste en consignar un nombre con un número de cédula que no corresponde al anciano que supuestamente fue atendido, es decir, una suplantación de identidad. Probamos con un tercer municipio de los 6 que contrató, San José de Uré. Esta planilla, firmada supuestamente por Zoila Rosa Suárez, identificada con cédula 50, 94, 47, 10, certifica que fue atendida. Pero la base de datos revela que la dueña de esa cédula es otra persona, identificada como Jacqueline María Suárez Morales, tal como se puede apreciar aquí. Uno de los casos más insólitos se registró en Ciénaga de Oro, bajo la administración del actual alcalde Alejandro Mejía, el mismo que tuvo que revocar una licitación por 100.000 millones de pesos tras una denuncia de Redman Noticias y gracias a la presión de la Procuraduría y el SAR Anticorrupción. Pues bien, según esta planilla en poder de Redman Noticias, en Ciénaga de Oro recibió atención Humberto Montesinos Aguilar, identificado con cédula 13-877-658. Al revisar la cédula confirmamos que efectivamente ese no es el titular del documento. El verdadero dueño es José Areiza Ordóñez. Pero lo que realmente llama la atención es que está inscrito desde hace más de 12 años para votar en Miami, Estados Unidos, tal como lo revela esta consulta en la base de datos de la Registraduría Nacional. La tercera es la más asombrosa. Se trata de usar las cédulas de personas que ya están muertas. En las planillas en poder de Redman Noticias aparecen 13 cédulas, cuyos titulares al parecer ya fallecieron, pero aparecen como si hubieran recibido atención. El sistema del denominado cartel del bastón guarda estrecha similitud con el modus operandi de otros escándalos de corrupción en Córdoba, como el cartel de la hemofilia, en el que pacientes inexistentes o muertos aparecieron como beneficiarios de medicamentos y atención médica. Pero una cosa era lo que pasaba en las planillas y otra aún más polémica, lo que sucedía en la práctica. Redman Noticias llegó hasta Pueblo Nuevo y Planeta Rica, todos los municipios que registran inconsistencias, y comprobó en campo que la atención a los adultos mayores estuvo muy lejos de lo que la Fundación Gotitas de Prosperidad firmó en los convenios. Este es el convenio en el que el alcalde de Pueblo Nuevo, Ovidio Miguel Hoyos, acuerda con la Fundación Gotitas de Prosperidad la atención de 106 ancianos del municipio. La alcaldía aportó 535 millones, tal como se puede apreciar. En las planillas en las que se reporta la atención a los abuelos hay una observación que llama la atención. Se entregó desayuno, almuerzo y merienda reforzada a los 50 adultos mayores beneficiarios. A los 56 adultos mayores que no pueden trasladarse al centro de vida por dificultades físicas se les entregó mercado. Nadie se explica quién ni por qué se decidió entregar mercados en lugar de lo convenido.
Nadie se explica quién, cómo, ni en qué condiciones se certificaron las dificultades físicas de los abuelos. Y en el convenio tampoco está contemplada la posibilidad de reemplazar la atención por mercados. Por eso fuimos a buscar al alcalde, quien luego de una hora de espera se excusó diciendo que no podía atendernos. Insistimos y lo abordamos cuando abandonaba la alcaldía y nuevamente se rehusó a hablar del tema. Por eso, bueno, háblate con ella y después... En el año 2016, la Fundación Gotitas de Prosperidad ejecutó el contrato en la Casa del Adulto Mayor aquí en Pueblo Nuevo, Córdoba. Se supone que deberían atender a 106 abuelos. Alguna parte de ellos efectivamente estuvo acá, pero las actas de reporte de ejecución del contrato dejan entrever algunas sorpresas. Quien está hoy a cargo aclaró que en 2016 hubo 2 programas funcionando en la misma sede. Y relató que quienes atendieron el convenio de Gotitas de Prosperidad actuaron en el más completo mutismo y aislamiento. Ellos tenían sus coordinadoras, tenían unas personas porque venía de la gobernación, de ahí no sé. Un simple ejercicio matemático revela cuánto valió cada mercado que supuestamente recibieron 56 ancianos. Si la alcaldía aportó 535 millones, su atención diaria sería de cerca de 56.000 pesos durante los 3 meses del convenio. Durante casi una semana, 56 abuelos recibieron mercados en vez de atención, lo cual quiere decir que el precio de cada mercado fue de 280.000 pesos semanales, muchísimo más de lo que puede consumir en comida un adulto mayor. De eso nadie da razón y ni siquiera está enterada la personera municipal, quien se sorprendió cuando le contamos que los abuelos recibieron mercados en vez de atención integral. Hasta ahora acá a mi despacho no ha llegado ninguna queja al respecto, eso sí quiero dejarlo como muy claro. Mientras tanto, en la plaza de mercado de Pueblo Nuevo, don Walter Piñeres, discapacitado, diabético y con problemas cardíacos, asegura que no le extraña que estén pasando cosas raras con el dinero de los abuelos. Allá no ha ido nadie nunca nada. A mí nunca me han visitado ni me han dicho nada. Ni le han llevado mercado. No, señor, nunca. Mientras tanto, a 16 kilómetros de allí, en Planeta Rica, las cosas con la atención a los adultos mayores tampoco están totalmente claras. En este sitio, a 3 kilómetros del casco urbano, fue construida y dotada esta sede para un centro de bienestar de adultos, que no cuenta con licencia de funcionamiento y que fue certificado por la Secretaría de la Mujer para que le fueran desembolsados 488 millones, sin existir allí el programa de atención a 64 ancianos. Tiene piscina, alojamientos, cuarto de ropa, dormitorios, comedores, oficinas y todo lo necesario para atender a 64 adultos mayores. Pero hoy nadie lo habita. Los abuelos brillan por su ausencia. No me mandaron a limpiar, yo soy de aquí, de mantenimiento aquí. La secretaria para la Mujer de la Gobernación de Córdoba asegura que fue imposible poner en funcionamiento el moderno establecimiento. Ellos tienen dificultades para que los adultos mayores quieran irse al centro de bienestar. Eso muchas veces pasa en los municipios. Prefieren de pronto seguir en sus casas con algún mal cuidado o solitos. Pero este documento de la Administración de Planeta Rica en respuesta a una tutela dice otra cosa. Fueron 64 adultos mayores supuestamente los beneficiados con el contrato 082 de 2016 con la entidad Gotitas de Prosperidad. Pero hay más. Esta es el acta en la que el 6 de junio la propia secretaria de la Mujer asegura haberse reunido con el alcalde de Planeta Rica y le da vía libre al contrato para atender a los 64 abuelos. Según el documento, la reunión empezó a las 10 de la mañana. Sin embargo, Red Más Noticias tuvo acceso a esta otra acta, en la que la misma funcionaria está reunida a la misma hora, el mismo día, 6 de junio, con el alcalde de Valencia, municipio que dista 110 kilómetros de Planeta Rica. Es decir, las actas demuestran que la secretaria de la Mujer estaba al mismo tiempo en 2 pueblos distintos, pero ella tiene su propia explicación. El acta de Valencia no se levantó en el momento porque no había energía eléctrica. Entonces el acta la suscribió el municipio, luego la firmó el alcalde porque estuvimos los dos en la reunión y luego la envió y tuvieron un error de fecha que fue corregido. Red Más Noticias buscó al alcalde de Planeta Rica, Gilberto Montes, para que explicara si hubo o no atención para los abuelos, pero se negó a recibirnos en su despacho. Pero ¿quiénes están detrás de los millonarios contratos del denominado Cartel del Bastón? Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, la Fundación Gotitas de Prosperidad, que según la información que aportó a la Cámara de Comercio de Montería en el 2016, operaba en una casa donde funciona una tienda de peces ornamentales. Este es el documento en el que en septiembre de 2016 la Auditoría General hizo la primera advertencia de lo que pasaba con Gotitas de Prosperidad. La entidad reveló que ese operador era el mayor beneficiario de la contratación directa de la Administración de Córdoba. La gobernación de Edwin Besaile, hoy suspendido por la Procuraduría, le asignó 3 contratos por valor de 1.822 millones de pesos.
Red Más Noticias llegó hasta la dirección que Gotitas de Prosperidad registró ante la Cámara de Comercio en 2016, año en el que firmó los convenios para atender a adultos mayores en 6 municipios de Córdoba. Se trata de una casa en un sector popular de Montería en el que funciona una tienda de peces ornamentales y en la que también se venden recargas a celular. Su dueña asegura que jamás ha oído hablar de Gotitas de Prosperidad, ni mucho menos de Iván Pacheco, su representante legal. La dueña de la casa contigua aseguró que ese sector del barrio ha sido residencial toda la vida, que allí solo han vivido familias y que jamás ha funcionado ningún tipo de empresa como Gotitas de Prosperidad. Yo tengo 17 años y de estar aquí, la verdad que nunca he visto aviso de Gotitas de Amor, siempre ha estado arrendado a distintos inquilinos. Llamamos al teléfono celular que Iván Pacheco, el representante legal, registró como el de la Fundación Gotitas de Prosperidad, pero esta fue la respuesta. Su llamada está siendo transferida al buzón de mensajes. Ante el silencio de los alcaldes de Pueblo Nuevo y Planeta Rica, Red Más Noticias solicitó durante 3 días una entrevista con la gobernadora encargada, Sandra Patricia Devia, para que nos diera su versión sobre la ejecución de los recursos para atención de los ancianos, pero no fue posible. La secretaria de la Mujer encargada de la supervisión del programa descartó que haya algún tipo de favorecimiento a Gotitas de Prosperidad porque cada alcalde escoge la operadora a su antojo. De hecho, niegan conocer a sus dueños. No conocemos la experiencia, suponemos que si alguno de los municipios contrataron esa fundación es porque es idónea. La operación de Gotitas de Prosperidad revelaría aparentes sobrecostos y fallas en la selección de los beneficiarios, aparentes desembolsos irregulares e interventorías que favorecieron económicamente a los contratistas y aparentes irregularidades en los procesos contractuales, además de presunta concentración contractual que permitieron que se atendieran solo 700 ancianos de 8 municipios en 4 meses. La gobernación, sin embargo, dice que es un programa modelo. Hubo una auditoría express de la Contraloría también en los municipios y en el departamento y no nos reportan grandes problemas en el tema de ejecución. Lo que nadie se explica es cómo una fundación sin ánimo de lucro, que antes de la administración de Edwin Besaile no había contratado con municipio alguno para la atención de los ancianos, resultó de la noche a la mañana embolatada con la ejecución de 4.000 millones de pesos. Qué tristeza, Mauricio. Nuevamente el departamento de Córdoba y sus escándalos de corrupción de marca mayor en primera plana y al parecer en esta ocasión, pues los grandes damnificados de ese desvío o apropiación indebida de recursos serían los adultos mayores. ¿Hasta cuándo? Qué olla tan horrible, ¿no? Horrible. Olla en sentido metafórico, en sentido literal. Una olla de corrupción asquerosa. Vamos a mirar el árbol y vamos a mirar el bosque. En el árbol ustedes lo vieron. Cédula, bueno, primero que todo, 4.000 millones girados a 8 departamentos para que esos 8 departamentos contrataran programas de atención al adulto mayor. De esos 8 municipios, girados a 8 municipios, perdón, de esos 8 municipios, 6 municipios terminan contratando con Gotitas de Prosperidad, cuya sede está en un almacén de peces ornamentales. Y cuando uno va a ver a quién se le fueron dando esos beneficios de adulto mayor, cédulas falsas, personas muertas, personas que sustituyen a otras, y va a ver en qué se invirtió y en los sitios en los que deberían estar los adultos mayores siendo atendidos, alimentados y durmiendo, no hay nada. Hay una cantidad de cosas nuevas absolutamente sin usar que supone uno también las vendió a alguien que estaba metido dentro de la red de corrupción. Vieron ustedes que contratación, se violaron las normas de contratación, aparentes sobrecostos, se falsificaron documentos, etcétera, etcétera. Todos los males juntos para terminar favoreciendo a Gotitas de la Prosperidad. Ese es el árbol. ¿Cuál es el bosque? Paula lo decía. El departamento de Córdoba parece ser el departamento en que más corrupción hay en el país, por lo menos de lo que nos consta a quienes seguimos este debate en la opinión pública. ¿Se acuerdan ustedes del cartel de la hemofilia? Donde gastos para hemofílicos terminaban siendo malgastados de igual forma, recursos para hemofílicos. El cartel del SIDA, donde unos recursos millonarios para atender enfermos del SIDA, nada de atención. Ahora el cartel del bastón, donde terminan siendo unos recursos destinados a adultos mayores en un hueco absoluto. Esto nos recuerda la vieja historia del gobernador Alejandro Lyons, del entonces gobernador Alejandro Lyons, al que se le terminaron identificando unos actos de corrupción que ascendían a 80.000 millones de pesos. Él decía, esto vamos en partes iguales con Musa Besaile, congresista, el gobernador, el otro congresista, vamos por partes iguales, uno organiza los programas, trae aquí los contratos, termina contratando con gente amiga, etcétera, etcétera. Y ustedes se acuerdan que Alejandro Lyons terminó
negociando con la justicia y diciendo, de los 80.000 millones voy a devolver 4.000 millones. Esa es mi negociación con la justicia. Y uno dice, bueno, siquiera se fue, por lo menos dejó el hueco. Después viene Edwin Besaile, hermano de Musa Besaile, y Edwin Besaile es el que hace esta belleza que estamos viendo. Hoy suspendido, también gobernador. Hace bellezas como esta. Parece que se repite la pregunta de Paula. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que queden familiares y hermanos y sigan votando por los mismos de aquí en adelante. Así que un mal que no se nos va encima. Uno de los supuestos beneficiarios del cartel del Bastón, el escándalo de corrupción con dineros para la atención de adultos mayores en Córdoba, vive en Miami. Asegura que jamás ha ido a esa región del país porque reside en el exterior hace 25 años. José Areiza no se explica cómo usaron su cédula para cometer el ilícito. Esta es una historia exclusiva de la unidad investigativa de Redman Noticias. En 2017, la alcaldía de Ciénaga de Oro, en cabeza de Alejandro Mejía, hizo este estudio previo en el que se perfilaba la necesidad de contratar a una fundación para atender 130 adultos mayores. El estudio fue tan pormenorizado que se consignaron uno por uno los nombres y las cédulas de los 130 abuelos del municipio que serían atendidos. En el renglón número 32 de la lista aparece el señor Humberto Montesinos Aguilar, identificado con cédula de ciudadanía número 13877-658. Tal como lo revelamos en nuestra primera entrega el lunes pasado, el verdadero dueño de ese documento es José Areiza Ordóñez, quien además está censado para votar en Estados Unidos. Redman Noticias lo ubicó en Miami, donde trabaja desde hace 25 años como vendedor inmobiliario. Allí el hombre reveló cómo se enteró de que su identidad fue usurpada. Me enteré por Redman Noticias. Areiza, periodista exiliado, dice que no se explica cómo terminó enredado en el escándalo porque ni siquiera conoce el departamento de Córdoba. Yo conozco casi todo el departamento, como periodista anduve, pero nunca conocí a Córdoba. El hombre, nacido en Barranca Bermeja, Santander, hace 68 años, se declaró perplejo por el alcance y la magnitud del cartel del Bastón y pide mano dura con todos aquellos que estén involucrados en el escándalo. Saquen de todos esos sinvergüenzas que hay, esos vagamundos, porque imagínense, vuelvo y repito, mucha gente, muchos ancianos que se están muriendo de hambre, imagínense, y el otro se está beneficiando de la plata de los ancianos. Areiza asegura que las próximas elecciones son una oportunidad inmejorable para corregir el rumbo y evitar nuevos desfalcos a los recursos públicos. Tenemos que votar por gente honesta, ¿sí? Al Congreso y a la presidencia. Y también que cuando suban allá, hagan un control con la justicia. El operador que manejó en 2017 el convenio de atención para los abuelos de Ciénaga de Oro por 362 millones, el mismo en el que fue incluido fraudulentamente José Areiza, fue la Fundación Social para el Desarrollo Cultural, Tecnológico y Ecológico de Colombia, con sede en Montería, y que tal como figura en su inscripción en la Cámara de Comercio de la capital cordobesa, no tiene nada que ver con la atención de adultos mayores. Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática. Los tentáculos de Gotitas de Prosperidad también hicieron estragos en Ciénaga de Oro. Este contrato demuestra que en 2016 el actual alcalde Alejandro Mejía y la polémica entidad sin ánimo de lucro se ocuparon de la atención de los abuelos del municipio. El valor a ejecutar fue de 605 millones de pesos en apenas 4 meses. En nuestra emisión de mañana les contaremos cómo se fraguó la estrategia para incluir personas muertas dentro del denominado cartel del Bastón y les mostraremos cómo la Registraduría Nacional comprobó en sus bases de datos que al menos 13 cédulas que habían sido dadas de baja por muerte fueron incluidas en las planillas. En Bogotá, Mario Villalobos, Redman Noticias.